Mis hermanos, muy buenos días. De verdad que para mí es un enorme privilegio poder estar aquí en Laredo para predicar la palabra del Señor en esta mañana. Hemos estado orando por este evento, hemos estado orando por Eduardo Martorano, que es el otro conferencista del día de hoy. Y de verdad es el anhelo de nuestro corazón que el Espíritu Santo se derrame abundantemente en este lugar. En el día de hoy nosotros podamos escuchar la palabra con un corazón abierto, con un oído abierto, un corazón enseñable. Pero vamos a orar una vez más y vamos a pedir al Señor que se complazca en bendecir la palabra predicada en esta mañana. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos una vez más el enorme privilegio de predicar tu palabra. Nosotros te rogamos, oh Señor, en nuestra debilidad, que tú vengas con poder y glorifiques tu nombre. Tú has prometido usar tu palabra para obrar en los corazones de los que no te conocen y de aquellos que son tuyos. Y nosotros queremos pedirte, Señor, por favor, ven y háblanos porque necesitamos escuchar tu voz. Y todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Seguramente muchos de ustedes se han topado con esta escena. Hay una madre amonestando a su hija, hablando y hablando y hablando sin parar, hasta que la hija le dice desesperada: por favor, mamá, deja de sermonearme. ¿Han escuchado eso? En el diccionario de muchas personas, la palabra sermón es igual a charla interminable de contenido altamente recriminatorio que tiene como finalidad sacar de quicio a los que escuchan. Eso es un sermón. Así que mucha gente continúa asistiendo a las iglesias cada domingo, mucha gente, pero yo me pregunto, ¿cuántos van a la expectativa de escuchar un buen sermón? Mañana es el día del Señor y tal vez muchos de ustedes van a ir a diferentes iglesias. ¿Cuántos se levantan por la mañana y dicen, wow, yo hoy voy a la iglesia con la expectativa de escuchar un buen sermón de la palabra de Dios? Y lo cierto es que aunque mucha gente va a la iglesia cada domingo, algunos van simplemente porque desean sentirse parte de una comunidad, otros porque disfrutan de la música de alabanza, otros van a la iglesia porque tienen buenos ministerios de niños y de jóvenes, y aún es posible que haya otros que vayan deseando escuchar una charla breve y terapéutica, salpicada de unos cuantos versículos aquí y allá, de muchas historias inspiradoras que nos ayuden a lidiar de alguna manera con nuestros problemas personales. Las 5 reglas del éxito y cosas así. Pero venir a escuchar a un predicador exponiendo un pasaje de las Escrituras con profundidad, con autoridad, con aplicaciones prácticas por 45 minutos o 1 hora, eso no suena muy atractivo. Y yo creo que esa es la razón por la que en muchos púlpitos en el día de hoy se ha dejado de predicar la palabra de Dios con profundidad, con seriedad, con fidelidad. Si a eso añadimos que algunos se sienten presionados, algunos líderes y pastores se sienten presionados cuando ven que a 2 cuadras de su iglesia hay una iglesia que no se distingue porque predica seriamente la palabra, pero está creciendo mucho. Y los hermanos de la iglesia quisieran ver su propia iglesia, ¿verdad?, teniendo el mismo éxito ministerial. Entonces es todavía más difícil encontrar buenos púlpitos donde hoy se esté predicando la palabra del Señor. De ahí la importancia del tema que quisiera tratar con ustedes para abrir esta conferencia. Mi propósito en esta hora es demostrar a través de 3 argumentos muy simples que la predicación expositiva
es una joya que la iglesia local debe preservar a toda costa si realmente nosotros queremos ver a Dios obrando en nuestras iglesias, salvando a los perdidos, llevando a la madurez a los cristianos. Cuando yo hablo de predicación expositiva, me refiero a un tipo de predicación donde el predicador enseña lo que el Espíritu Santo quiso decirnos en un texto bíblico en particular. No lo que yo quiero que el texto diga, no lo que la iglesia quiere que el texto diga, sino lo que el texto realmente dice. Lo que el Espíritu Santo plasmó en ese texto de la palabra de Dios. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿por qué insistir en seguir predicando la palabra de Dios de esa manera, exponiendo fielmente un texto bíblico y esforzarnos por hacerlo cada vez mejor si mucha gente no parece estar interesada en escuchar? ¿Por qué debemos convencer a los pastores de que prediquen de esa forma la palabra? ¿Por qué debemos convencer a los miembros de la iglesia que eso es lo que ellos deberían desear escuchar? Yo recuerdo cuando yo me convertí hace 44 años atrás, que a mí me daba la impresión de que muchos predicadores tenían algo que ellos querían decirle a la iglesia y entonces buscaban en la Biblia algunos versículos bíblicos que parecían apoyar lo que ellos le querían decir a la iglesia. Hasta que por primera vez en el año 1981, en una forma muy providencial, nosotros conocimos a un pastor que se caracteriza precisamente por predicar expositivamente la palabra de Dios, un joven que se llama John MacArthur, en ese tiempo un joven. Y yo recuerdo la primera vez que yo escuché a John MacArthur predicando de Primera de Pedro, y yo decía, wow, este hombre está predicando lo que el texto bíblico dice. Yo era un joven de 18 años, pero me impresionó. Y gracias al Señor que a partir del año 1981 nuestra iglesia abrazó la predicación expositiva como la forma como se debe predicar la palabra desde el púlpito cada domingo. Así que yo quiero convencerlos, hermanos queridos y amados de Laredo en esta mañana y todos los que nos visitan de otros lugares, que si tú eres pastor, tú debes predicar la palabra de Dios de esa manera. Y si tú eres un miembro de la iglesia, tú debes desear que tu pastor te predique la palabra de esa manera. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, alguien puede decir, oh pastor, porque Dios lo manda. Dios lo manda, que se predique así. Y tiene razón. Escribiendo en su última carta, segunda a Timoteo capítulo 3, cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo comienza Pablo el capítulo 4? Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que el Espíritu Santo inspiró y que es útil. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Mucha gente no va a querer oírte, de hecho se van a amontonar maestros, dice Pablo, que les rasquen el oído, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y todavía yo insisto en la pregunta, ¿y por qué Dios nos pide que nosotros prediquemos su palabra? Y sobre todo cuando vivimos en una generación donde mucha gente no quiere oír. Bueno, déjenme darles 3 argumentos. ¿Por qué si tú eres un miembro de la iglesia debes anhelar que tu pastor te predique fielmente las escrituras? ¿Por qué si tú eres pastor no debes hacer otra cosa que predicar la palabra de Dios de esa manera? Bueno, en primer lugar, porque Dios ha hablado y Él actúa hablando. Un argumento muy sencillo. Dios ha hablado, nuestro Dios habla. Y cuando Dios habla, cosas ocurren. Dios actúa hablando. En el principio Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Que la luz fue hecha. Dice en Génesis capítulo 1,
versículo 3. Él habló y una cantidad ilimitada de seres y cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta el coronavirus, hasta cosas pequeñitas, partículas que no se pueden ver sin un microscopio. Y yo leí hace unos años que en la selva tropical del Amazonas viven unos 20 millones de especies de insectos, no de insectos, sino de especies. Unos 20 millones. Y mis hermanos, toda esa variedad fue creada originalmente por la voz de Dios. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dice el salmista en el Salmo 33, versículo 6. Y todo el ejército de ellos por la palabra de su boca. La creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. Esta palabra tiene poder. Y debemos tomar en cuenta que el universo, así de extraordinario, así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su voz. Hay un pasaje en el libro de Job, cuando se describe las maravillas del universo, y luego en Job capítulo 26, versículo 4, él nos dice que lo que estamos viendo es apenas los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ustedes escucharon eso. La creación es el producto del susurro de Dios. ¿Tú te imaginas si él hubiera tronado? Eso es lo que Job está diciendo. ¿Tú te imaginas si nosotros pudiéramos ver el trueno de su poder? Es por eso que la Biblia nos dice que la creación es como un libro, es un libro que nos revela a Dios, que nos revela al Creador. Salmo 19, que todos ustedes seguramente o muchos conocen de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, a otra noche declara sabiduría, y todo el resto del pasaje que ustedes conocen. Los cielos nos hablan de la gloria de Dios. Es evidente que tiene que haber habido un creador todopoderoso y sabio. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, y por cierto, escuchen cómo Pablo comienza su presentación del evangelio en la carta a los romanos. Pablo no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, Pablo comienza a desarrollar el evangelio diciendo: yo vengo a Roma a predicar el evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo, ¿por qué tú crees que nosotros necesitamos ese evangelio que es poder de Dios para salvación? Porque la ira de Dios, no el amor de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Ven la creación otra vez, hablando de Dios, de modo que no tienen excusa. La ira de Dios. Sin embargo, ese mensaje que Dios nos comunica a través de su creación no nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios. O sea, la creación nos habla del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, pero hay muchas cosas de Dios que la creación no revela, y es por eso que nuestro Dios no dejó a Adán y a Eva a expensas de su propio razonamiento para que trataran de interpretar cómo debían ser las cosas, quién era Él, cómo ellos debían comportarse. Dios habló en el huerto del Edén. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, que Dios colocó al hombre en el huerto y le dijo: mira, de todos los árboles tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás.
Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 8, que el Señor se paseaba por el huerto al aire del día. Adán y Eva tenían comunión con un Dios que habla, un Dios que dice lo que quiere, que revela quién es Él y su voluntad. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto y ellos debían responder con adoración y obediencia. Pero todos conocemos la historia. Lamentablemente no tardó mucho antes de que un nuevo intérprete entrara en la escena. La serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y fue cuando nuestros primeros padres tomaron la terrible decisión de desobedecer la voz de Dios. Noten, el pecado entró en el mundo por el oído. ¿Se dieron cuenta? Eso es importante. Van a ver en un momento por qué. Pero el pecado entró en el mundo por el oído. El diablo habló. Adán y Eva escucharon y desobedecieron la voz de Dios. Fue por escuchar la voz del diablo que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Pero nuestro Dios es tan bueno que en vez de guardar silencio, y Dios pudo haberlo hecho, no haber hablado más y dejar al hombre en su pecado y en su rebeldía, desde el mismo momento en que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, Dios habló otra vez. Nuestro Dios habla. Dios trajo juicio sobre el pecado, maldita será la tierra por tu causa, etcétera. Pero al mismo tiempo Dios prometió la bendición de su gracia a través de un redentor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y en el cumplimiento de esa promesa, más adelante Dios crea un pueblo. Y pregunta, ¿cómo fue que Dios creó ese pueblo? ¿Qué usó Dios? ¿Cuál fue la materia prima? Su palabra. Dios crea el universo por su palabra, Dios le habla al hombre por su palabra, Dios crea un pueblo por su palabra. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para hacer de él una gran nación. Y a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Ese llamamiento marcó el inicio de la nación de Israel en la historia. Unos años más tarde, Génesis capítulo 15, Dios hizo un pacto con Abraham. Otra vez habló y le prometió una descendencia más numerosa que la arena del mar y que las estrellas del cielo. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema para que Sara y Abraham tuvieran una gran descendencia? No es una pregunta retórica, es una pregunta. ¿Cuál fue el problema? Sara era estéril y Abraham tenía casi 100 años, era un hombre viejo, y Sara también, como para llegar a la sala de maternidad. Sara era estéril, pero ¿qué pasó? Que Dios habló otra vez. Dios prometió, Dios habló algo, y esa promesa fue suficiente para que Sara saliera embarazada. Así que, mis hermanos, el pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Él crea y recrea a través de su palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer, dice Santiago 1:18, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel que seguramente la mayoría de ustedes conocen, que ilustra esta verdad de una forma sumamente impactante. El pueblo de Israel se encuentra en el exilio babilónico y Dios le muestra a Ezequiel una visión muy gráfica de la terrible condición espiritual en que se encontraba la nación en ese momento de su historia. Era como un valle lleno de huesos secos, muchísimos huesos, dice en Ezequiel 37, versículos 1 y 2. Y por cierto, dice Dios, secos en gran manera. Pero entonces Dios pone a prueba la fe del profeta. Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Humanamente hablando, solo había una respuesta: por supuesto que no.
No había esperanza alguna de que esos huesos volvieran a la vida. Pero Ezequiel conocía a Dios y Ezequiel confiaba en Dios. Así que le responde con toda humildad: Señor Dios, tú lo sabes. No hay manera de que esos huesos vuelvan a la vida, pero no hay nada que sea imposible para ti. Entonces me dijo, y hermanos, olvídate que tú has leído ese texto alguna vez. Ponte en el lugar de Ezequiel. Estamos en un valle lleno de huesos, secos en gran manera. Y Dios le dice: Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Predícales y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Eso es de locos. Excepto por el hecho de que fue Dios que lo prometió. Hace unos años tuvimos en nuestra iglesia a Erwin Lutzer. Probablemente ustedes han leído alguno de sus libros. Él estaba predicando en nuestra iglesia y después, cuando terminó el sermón, nos fuimos a la oficina a hablar un rato y me contó algo que me dejó sorprendido. Lutzer es profesor de predicación y dice que en un momento dado él fue a un seminario, nunca había enseñado antes allí, y le preguntó al rector del seminario: ¿hay algún cementerio cerca de aquí? Y le dijeron: sí, ok, mira, yo quiero que me alquilen una van porque yo quiero llevar a todos mis estudiantes al cementerio. Literalmente, los montó en la van, los llevó al cementerio y le dijo: escojan una tumba. Y yo cogí una de un tal Jonathan. Y entonces cada uno, y los estudiantes se miraban unos a otros y decían: ¿de verdad, en serio, escoge una tumba? Y todos los estudiantes se pusieron medio nerviosos. Ok, ahora predícale. ¿No se atreven? Ok, voy a comenzar yo. ¡Jonathan! ¡Levántate! Y obviamente no pasaba nada. Bueno, tal vez debo gritarle más. ¡Jonathan! Al rato, dice Lutzer, que él le pregunta a los estudiantes: ¿cómo ustedes se sienten? Estúpidos, ¿verdad? Le digo: miren, acostúmbrense a esto, porque esto es lo que ustedes van a hacer a partir de ahora todos los domingos. Predicarles la palabra a gente muerta, muertos en sus delitos y pecados. Pero Ezequiel obedeció y comenzó a profetizar. Y dice el pasaje en Ezequiel 37 que de inmediato se escuchó un ruido atronador en el valle, mientras miles y miles de huesos comienzan a movilizarse en busca de su contraparte hasta juntarse cada hueso con su hueso, dice. Después subieron los tendones, después la carne, después la piel, pero seguían siendo cadáveres esparcidos en el valle hasta que Ezequiel profetiza de nuevo y clama al Espíritu que viene desde los cuatro vientos que soplaban sobre ellos, y volvieron a la vida por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu entró en ellos, Ezequiel 37:10, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Mis hermanos, cuando Dios habla para salvación, los muertos vuelven a la vida. Eso fue lo que sucedió con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y la voz de Cristo fue suficiente para levantar de los muertos a un hombre que llevaba 4 días en la tumba. Y eso es, mis hermanos amados, lo que ocurre cada vez que un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Es que Dios habló a través de su palabra, y a través de esa palabra Dios le dio vida. Tú estás aquí sentado hoy, si tú eres cristiano, porque Dios te habló. Y por su voz te levantó de los muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No agonizando. Muertos en sus delitos y pecados. Pero ahora debemos dar un paso más adelante. Ya hemos visto, Dios habla, y cuando Dios habla, su poder se desata. Pero en segundo lugar, y este es mi segundo argumento, Dios nos habla hoy a través de su palabra escrita. Aquí está la voz de Dios. Dios nos habla hoy a través de su palabra. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que en las Escrituras no solo tenemos un registro inspirado, infalible, de lo que Dios habló hace miles de años atrás. No. Aquí tenemos un registro
de lo que Dios sigue hablándole a su pueblo hoy. Hay un pasaje en Hebreos capítulos 3 y 4, donde vemos un ejemplo de esta permanencia viva de la palabra de Dios. Estos creyentes eran, ¿qué? De raza. La carta a los hebreos. Eso es como de qué color es el caballo blanco de Napoleón. ¿A quiénes se les escribió la carta a los hebreos? A un grupo de hebreos, a un grupo de judíos, israelitas de nacimiento que profesaban la fe de Cristo, pero estaban siendo presionados a volver al judaísmo otra vez, a la Pascua, a sacrificar, y no quiero ser irónico de verdad, ni quiero ser ofensivo, pero lamentablemente estos hebreos, estos israelitas, estaban siendo tentados a hacer lo que muchas iglesias evangélicas están haciendo en el día de hoy, celebrando las fiestas judías, como si el evangelio ya no fuera una realidad en el día de hoy, como si Cristo no hubiera venido. Ellos estaban siendo tentados a volver otra vez. Y por eso el autor de la carta tiene que darles una advertencia, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. El autor está haciendo alusión a lo que ocurrió en la época de Moisés, poco tiempo después de cruzar el Mar Rojo. ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 17? Ellos están en pleno desierto, el pueblo peca gravemente contra Dios en Refidim, era el lugar, acusando a Dios de haberlos sacado de Egipto con promesas falsas para matarlos en el desierto. Mis hermanos, eso es increíble. Dios amó a este pueblo, los rescata de la esclavitud y ellos están acusando a Dios de ser un mentiroso y de ser un genocida. Era como para que Dios arrasara con el pueblo. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios decide asumir el castigo que ellos merecen. Así que se coloca Dios encima de la peña en Horeb. Y le ordena a Moisés golpearla con una vara. Y con el golpe salió tanta agua que todo el pueblo pudo calmar su sed. De hecho, dice en el Salmo 105, creo que fue un río, no fue un chorrito de agua. Es un torrente de agua. El pueblo es culpable, pero Dios decide recibir el castigo que ellos merecen. Y por medio de ese acto de amor, les provee todo el agua que necesitan. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que el pueblo bebió de la roca que los seguía y esa roca era Cristo. ¿Está Pablo espiritualizando el texto? No, es que el ángel de Jehová realmente estaba sobre la peña cuando Moisés la golpeó. Jesús preencarnado, bueno, no Jesús, porque no era Jesús todavía, pero el Hijo de Dios preencarnado fue golpeado sobre la peña de Horeb. Muchos años más tarde, el salmista en el Salmo 95 alude a ese pasaje del Éxodo para hacerle una advertencia al pueblo de Israel de su propia generación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj, en el desierto. El peligro de apartarse de Dios continuaba siendo una amenaza para el pueblo de Israel y este incidente histórico debía hacerles recapacitar. Pero entonces, 2000 años o 1000 años después, el autor de la carta a los hebreos cita el Salmo 95 para decir a los israelitas de su propia generación que profesaban creer en Cristo que el Espíritu Santo continuaba haciendo la misma advertencia que hizo 1000 años antes en el Salmo 95. Escuchen el texto otra vez. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. El autor pudo haber dicho como dijo el Espíritu Santo, pero no es lo que él dijo, es lo que él dice, lo que sigue diciendo. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo ellos iban a escuchar la voz de Dios en ese hoy, ese día, a través del Salmo 95, que se escribió 1000 años antes? Y que hace alusión a un incidente que pasó 1000 años antes, en Meriba.
Si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. El Espíritu Santo continuaba hablando a través de las palabras del salmista, de manera que el hoy del Salmo 95 está conectado con el hoy de Éxodo 17 y con el hoy de la carta a los Hebreos. El Espíritu Santo sigue hablando. Y han pasado ya 2000 años después de que la carta a los Hebreos fue escrita y más de 3500 años del incidente original en Éxodo capítulo 17. Y mis hermanos, Dios sigue hablándonos hoy a través de su palabra. Es por eso que John Stott decía que la Biblia es Dios predicando. La Biblia es Dios predicando. Todo lo que Él quiere decirnos hoy nos lo dice a través de su palabra escrita, que es infalible, es inerrante y es suficiente. Alguien dijo una vez, si tú quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Ese es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú crees eso, mi amado pastor, predicador que estás aquí, deja que el texto bíblico hable, porque la Biblia es Dios predicando. Si tú eres un miembro de la iglesia, tú debes desear escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Déjale el micrófono a Dios. Déjale el micrófono a Dios. Y tú vas a ver su poder actuar. El famoso texto de Isaías 55. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios obra a través de su palabra predicada. Pero hay un argumento más que debe amarrar nuestras conciencias para que los predicadores sigamos predicando y para que los hermanos sigan escuchando la predicación de la palabra. Y es que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz a través de nuestra voz. Y eso sí que a mí me sorprende, porque soy predicador y me conozco y sé lo débil que soy. O sea, Dios ha decidido llevar su palabra a través de vasijas quebradas de barro, para que el poder sea suyo y no nuestro. Miren, ¿saben qué? El hecho de que haya predicadores en la iglesia es una misericordia. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Cuando Dios tronó desde los cielos. Que el pueblo le dijo aterrado a Moisés, por favor que no nos hable Dios. ¿Se acuerdan? Que te hable a ti y tú nos hablas. Bueno, los predicadores son una provisión misericordiosa de Dios. Porque en vez de tronar desde los cielos, Él habla a través de un ser humano. Pero sigue siendo la voz de Dios cuando su palabra es fielmente predicada. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz a través de nuestra voz. Mis hermanos, ¿cómo describe Cristo a sus ovejas en el famoso discurso del buen pastor? Juan capítulo 10. ¿Cómo describe Cristo a sus ovejas? Versículos 1 al 5. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre. Wow, eso es increíble. O sea, Javier, José, Juan, María, Rubí, que Dios te llamó por nombre, si tú eres una oveja del Señor. A cada una llama por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Saben por qué? Porque conocen su voz. Las ovejas de Cristo son aquellas que oyen su voz. Versículo 16.
Tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los gentiles. Aquí están los mexicanos, los dominicanos, los puertorriqueños, los que no son gentiles, los que no son judíos. A estos también yo debo traerlas y oirán mi voz. Oirán mi voz. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Eso es lo que distingue las verdaderas ovejas de Cristo de las que no lo son. Ahora la pregunta es, ¿cómo ocurre eso en el día de hoy? ¿Cuál es el medio a través del cual el buen pastor de las ovejas habla al corazón de los que son suyos para que vengan a él y le sigan? ¿Cómo el Espíritu Santo hace eso? ¿Cómo Cristo hace eso? Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia evangélica, yo tenía como 17 años, casi 18, y escuché la predicación y me sorprendí muchísimo, pero era un incrédulo, bueno, un incrédulo absoluto. Y yo me acuerdo que yo les dije al grupo, miren, yo voy a seguir viniendo porque es un grupo interesante, pero que conste, yo nunca me voy a convertir. Nunca. Sorprendentemente, yo le contaba a unos hermanos aquí ayer, en estos días, sorprendentemente, yo llegué a mi casa y le dije, mira Señor, honestamente yo no creo en ti, yo no sé si tú me estás escuchando, tal vez yo estoy aquí como un tonto hablando con nadie, pero si tú me estás oyendo yo te quiero conocer. Y el lunes comencé a leer la Biblia, por primera vez en mi vida. Y ese día, ese lunes, yo me convencí de que todo esto era verdad. ¿Cómo pasó eso? No fue con argumentos filosóficos o apologéticos, fue simplemente leyendo la palabra de Dios. Yo estaba totalmente convencido de que este libro era la palabra de Dios y de que Jesucristo era el Dios encarnado que había muerto por mis pecados. ¿Cómo pasó eso? Por el poder de su palabra. Mis hermanos, ¿cuál es el medio a través del cual Cristo le habla al corazón de los suyos y le dice, ok, ya se acabó la época de ser incrédulo, a partir de ahora eres mío y eres creyente? ¿Cómo él hace eso? El apóstol Pablo responde esa pregunta en Romanos 10. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me acuerdo, la primera vez que yo leí Romanos no me di cuenta de eso, porque fue acabadito de convertir. Pero luego seguí leyendo la Biblia y volví a Romanos y entonces el texto comenzó a inquietarme. Porque yo decía, si ese texto dijera que la fe viene por el oír la palabra de Dios, yo lo entendería. Pero eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que la fe viene por el oír. Y es el oír lo que viene por la palabra de Dios. Y el texto literalmente dice por la palabra predicada. O sea, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la voz de Cristo. Y el oír la voz de Cristo viene por medio de la predicación de la palabra. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque Pablo dice más adelante, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar es decir, auxilio, me estoy ahogando. Invoque el nombre del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo plantea una serie de interrogantes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, esa segunda pregunta, ¿cómo oirán de aquel, cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se puede traducir literalmente, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? No de quién, no es acerca de Cristo. Es cómo creerán si no escuchan la voz de Cristo. Hermanos, ¿qué dice Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz. La pregunta que Pablo está planteando es, ¿cómo van a creer si no escuchan la voz de Cristo? ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo si no hay quien les predique? Ese es el argumento. Para invocar el nombre de Cristo y pedirle que te salve, tienes que creer en Cristo. Pero para creer en Cristo tienes que escuchar a Cristo. Juan 10. Y para escuchar a Cristo necesitamos que alguien nos predique su palabra. De manera que la fe viene por el oír a Cristo.
Y el oír a Cristo viene por medio de la predicación. Otra vez, John Stott dice, los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajeros o embajadores. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada con fidelidad y en el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que habla al corazón de sus ovejas por medio del predicador. Increíble. Es por eso que en su carta a los Efesios, Pablo dice algo rarísimo en el capítulo 2, que Cristo vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Y cuándo Cristo fue a Éfeso? Cristo nunca salió de Palestina. Y Pablo está diciendo, Cristo vino y les predicó a ustedes los efesios. ¿Y cuándo pasó eso? O cuando un predicador fue a Éfeso y les predicó la palabra de Cristo. Cristo estaba hablándole a sus ovejas. Otra vez, John Stott, el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica esa paz mediante sus heraldos. Eso es impresionante. Dios ha decretado obrar en las almas de los hombres al hacerlos oír la voz de su Hijo a través de voces humanas mientras predican su palabra. Perdonen otra vez, John Stott. La predicación, es que lo dice mejor que yo, entonces ¿para qué me voy a poder inventar? La predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. No es una charla acerca del Cristo del pasado, sino la voz por las que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Eso es la predicación. Esto es serio, hermanos. Esto es serio, predicar la palabra es algo serio. Cuando la iglesia predica la palabra, está uniendo su voz a la voz del Espíritu de Cristo, llamando a los pecadores a reconciliarse con Dios a través de la obra de Cristo. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el único que puede proveer esa agua viva? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el que obra en los pecadores para que vengan a Él, mientras escuchan a un predicador ordinario, común y corriente, predicando el evangelio. Así que al final de cuentas, la verdadera predicación no es otra cosa que Cristo hablando de Cristo a través de una voz humana. No es que somos títeres, no es que yo estoy aquí, no es un ventríloco, es que yo soy ustedes están oyendo mi voz y están escuchando el sermón que yo prediqué, que yo estoy predicando y que yo preparé. Pero si yo estoy siendo fiel a la palabra de Dios, en una forma misteriosa, Cristo está usando mi voz imperfecta para llamar a sus ovejas y para alimentar a sus ovejas. Es allí donde radica realmente el poder de la predicación. No es en el predicador. No, es en Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros somos siervos. Pablo, pero yo no te entiendo. ¿Por qué tú predicas así? Si tú acabas de decir que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Si están ciegos, ¿para qué tú predicas? Ok, déjame decirte por qué yo predico a un grupo de huesos secos. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3, sea la luz y la luz fue hecha, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow.
mientras predicamos a Jesucristo, el mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, viene a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados, y Cristo le dice, sea la luz, y de repente tú ves lo que tú nunca antes habías visto, que tú eras un pecador, tan pecador que mereces el infierno, pero que el hermoso, maravilloso, extraordinario, glorioso Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú lo entiendes en un segundo, porque Dios dijo, sea la luz. Eso es impresionante. Me encanta cómo lo dice Isaac Watts, es un teólogo y compositor inglés, mitad del siglo XVIII. Este es uno de mis himnos favoritos. Cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor a través de su palabra. Banquete rico, el corazón admirado clama así, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Si miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó. De lo contrario, en mi pecado aún habría estado yo. El mismo amor que sirvió el manjar, dulcemente me entró, me llamó a entrar por su voz. Ven, hermanos, la predicación es mucho más que una charla bíblica. De hecho, yo tengo una preocupación muy seria. Yo no sé qué hora yo empecé. Ok, ya estoy terminando. No se preocupen. Yo tengo una preocupación muy seria, se lo digo de corazón, una de mis más grandes preocupaciones en los últimos años. Y es que a veces yo escucho un predicador y digo, ¿está predicando o está dando una charla? Porque la predicación es más que una charla bíblica. Es predicación. Y tú dirás, ¿qué diferencia hay? Yo no te lo puedo explicar, pero tú lo vas a saber cuando lo escuches. Hay una diferencia entre el heraldo de Dios y alguien que está dando una charla. La predicación es más que una charla bíblica, mis hermanos. Es el instrumento primordial escogido por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo al hacer oír públicamente su voz a través de sus mensajeros. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, igualito que hoy. Yo quiero ver milagros. Y los griegos buscan sabiduría. Yo quiero oír una gente con una oratoria fascinante, hablando de cosas que nadie entiende. Y el tipo se ve que es inteligente. Yo no lo entiendo, pero es inteligente. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Dios ha hablado y Él actúa hablando. Él sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Y Él nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz a través de nuestra voz. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Dios obra a través de su palabra y que los predicadores somos sus portavoces? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores y la idea es, Dios está hablando de parte de nosotros, por medio de nosotros. Y unos capítulos antes, 2 Corintios 2, 17, Pablo dice que nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios. Si nosotros creemos eso, no deberíamos permitir, mis amados hermanos, muchos de ustedes no son predicadores, son miembros de iglesias.
No deberíamos permitir que ninguna cosa sustituya la predicación de la palabra de Dios cuando su pueblo se congrega para adorarle. Y lo que vemos en el día de hoy son cultos que duran 2 horas y pico y la predicación dura 10 minutos. Hay algo malo ahí, hay algo que no está bien. Miren, hermanos, los que me conocen saben que a mí me encanta cantar y me encanta cantar a todo pulmón. Ese es un problema, porque cuando voy a predicar mi esposa me dice, amor, amor, tu garganta. Pero debemos venir a la iglesia con la conciencia de que lo que Dios tiene que decirnos es más importante, infinitamente más importante que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Nosotros le hablamos a través de nuestros cánticos, a través de nuestra oración, pero la voz de Dios es más importante que la nuestra. Podemos llenar las iglesias haciendo muchas cosas entretenidas, pero no veremos a un solo pecador venir de la muerte a la vida, a menos que la palabra de Dios resuene con poder en medio del valle de huesos secos. Es la palabra de Dios. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Padre Abraham, manda a alguien que vaya y le predique a mis hermanos. Y Abraham le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que lean su Biblia. No, Padre Abraham, no, así no. Ellos nunca van a leer ese libro, pero si alguien se levanta de los muertos, ellos van a creer. ¿Saben lo que le dice, lo que Jesús pone en boca de Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no oyen este libro, no se van a convertir. Van a estar fascinados con todos esos testimonios que andan por ahí del individuo que fue al infierno, que fue al cielo y se pasó 10 minutos allá y todo eso. A Pablo, que fue al cielo, le dijeron que no hablara de eso, pero hoy escriben películas, libros, se hacen películas y todo eso. Son más que Pablo. Pero Cristo está diciendo que nadie se va a convertir de esa manera. Es por medio de la palabra. Y nosotros tenemos un caso real. ¿De quién? ¿O de Lázaro? Lázaro no resucitó. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Se convirtieron? No, quisieron matar a Cristo y a Lázaro. Que no se persuadirán si no es por medio de la palabra. Pastor, predicador que estás aquí en esta mañana, si queremos la bendición de Dios sobre nuestras iglesias, debemos predicar fielmente su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. A final de cuentas, lo que el Señor evaluará de nuestros ministerios en aquel día no era el tamaño de nuestra iglesia. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 10,000. No es el tamaño de la iglesia. No es la cantidad de conferencias a las que te invitan. No es la cantidad de descargas que tienen tus sermones en YouTube. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, bendito, dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Con YouTube o sin YouTube? Oh, quiere el Señor levantar más predicadores en toda América Latina que tengan esta convicción para que la voz de Dios siga resonando en nuestros púlpitos a través de expositores fieles a su palabra, para ver en acción el poder todopoderoso de Dios, salvando a los impíos y alimentando a las ovejas. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esta conferencia de Bridge Ministries. Gracias por el anhelo de nuestros hermanos de poder hacer este evento. Gracias por esta primera vez que lo estamos haciendo en español. Oh, bendito Rey, bendito Señor. Mira cada hermano, cada hermana, cada persona que está aquí en este lugar. Por favor, Señor, por favor, usa tu palabra con poder. Salva y edifica, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.